transversal, músculo liso en corte longitudinal y transversal, cerebelo, médula espinal y nervio. Y la médula, ojo con la médula, solo voy a preguntar la imagen del PPT. No la de la muestra, porque la muestra se veía asquerosamente fea. Es horrible. ¿Ya? Entonces, solamente la que está en el PPT para la médula. La única, todas las demás son de las muestras que ustedes tienen. ¿Ya? Longitudinal y transversal. Ay, ¿qué le pasa a mi computadora? Sí, no me la hizo mal. ¿Sabes qué pasa? Es como que se queda pegado el número 4 y no me deja escribir. O se está actualizado. Pero ahí sí. Está bien, está bien. Está fallando. Está bien. No se vaya que hablan para buscar la cuerda. Cómprese un teclado en los chinos, no para joder. Me estreso. Prefiero estresar. La clase anterior no alcanzamos a pasar todo el respiratorio, ¿cierto? No. Ya. Martina, ¿subiste la clase de pasar que yo no puedo grabar porque mi maldito teléfono se fue a perder? Porque como el niño yo no sé. Una consulta, ¿sabe el ciclo de Cajín? El ciclo de la alanina glucosa. El gluconeogénesis. Esa misma. La profe Claudia se va a enojar si les digo cuáles son las cosas. Pero no. Se lo voy a decir. Es decir, la Camila me está pidiendo que yo le haga la tarea. Y como la profe Claudia es mi amiga, entonces me va a escuchar y me va a decir, perfecto, vamos a destruir a un estudiante gratuitamente. Me está llamando. Sí. Por eso. No, pero Es mi bestie. No, mentira. Pero sí, somos muy amigos. Sí. Ya de música. Ya, chicos. Ay, no tengo no proyecto nada, por supuesto. ¿No lo ves que el data? Sé que el data se digna aprender. Ay, espero que se vea un poco mejor porque limpiando la pizarra no alcancé con todo lo que me faltó papel. A limpiarlo. Sí, pero no pienso ir más al baño, ya fui 2 veces, ya vieron a mí y me dijo, ¡ah! Entonces, nunca más. Así que está bien. ¿Sí? ¿Y por qué? Es que no se ve. ¿Quieres dormir? Ya. Se ve bastante mejor, creo yo. Sí, sí. Sí. Porque ya, no le quedó tan linda. Ya, chicos, vamos a hablar ahora de la ventilación colateral y su rol en los recién nacidos. Se van a dar cuenta que una de las cosas características que tienen las enfermedades de los niños es que son altamente prevalentes desde el punto de vista respiratorio. Es decir, que los niños recién nacidos son clásicos pacientes de UCI porque están, ¿cierto?, con una enfermedad respiratoria crónica, o sea, no crónica, sino que aguda, que le está ocurriendo y que le está produciendo un gran daño pulmonar y que lo necesita, ¿cierto?, necesitan una hospitalización muy urgente y muy frecuente, ¿ya? Y esto se debe a que el sistema respiratorio de los infantes tiene algún grado de desarrollo bastante menor al que tiene un adulto. En general, todos los sistemas biológicos, cuando se nace, están desarrollados casi en su totalidad. Pero el sistema respiratorio es uno de los pocos que no. Entonces, el sistema respiratorio, para alcanzar su grado de desarrollo completo, necesita, ¿cierto?, alcanzar algunas etapas de su vida que van desde el nacimiento hasta la pubertad. Entonces, desde ese punto de vista van a cambiar varias cosas que van a hacer que el sistema tenga más resistencia a la enfermedad y que cuando uno tenga un paciente niño, ese paciente niño tenga mucha más propensión a ese tipo de enfermedades, ¿ya? ¿Qué cosas tienen menos los cabros chicos? Los niños.
es que una de las cosas que tienen, ¿cierto? Es una disposición anatómica menor. O sea, como son más chicos, o sea, piensen que una guagua es una cosa así, entonces es micro guagua, ¿cierto? Entonces, estas guaguas chicas tienen un tracto respiratorio que es así de corto. Entonces, el camino que recorre el aire desde el momento que se ingresa hasta que llega hasta los pulmones es menos que el camino que recorre, por ejemplo, en la cuerpa de la Alejandra, por ejemplo. ¿Cierto? Porque la Alejandra debe tener así una tráquea, ¿cierto? Entonces, el asunto es que mientras más camino haya, hasta llegar hasta la profundidad del pulmón, más posibilidades de que cualquier partícula inhalada o bacteria que se haya inhalado quede atrapada en esa mucosidad y se elimine antes de que alcance la zona más profunda de la vía respiratoria. Entonces, claro, por una cosa de tamaño, ya estamos diciendo que hay más facilidad de que esto se genere. Pero aparte de eso, tenemos que entender también que el músculo bronquial, o sea, el músculo que rodea los bronquios, que hace broncoconstricción y broncodilatación, en los niños carece de receptores para adrenalina. Eso no está en la de PPT, así que nótelo. ¿Cómo dijo? Carece de factores. El músculo bronquial, ¿cierto? En los niños recién nacidos, carece de receptores para adrenalina. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier tratamiento que busque utilizar un beta-adrenérgico o un alfa, bueno, alfa no, pero un beta, ¿cierto? Para adrenalina. Que busque generar broncodilatación, en los niños no resulta como broncodilatación, sino que no ocurre absolutamente nada. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido críos, ¿cierto? Pero si alguna vez tuvieron algún cachorrín, ese crío que tuvieron, cuando tuvo una enfermedad respiratoria, probablemente les dieron salbutamol, ¿cierto? El salbutamol es un análogo a la adrenalina. ¿Tiene sentido dar salbutamol para broncodilatar a los niños si no tienen receptores de adrenalina? No, ¿cierto? Entonces el resultado no era precisamente buscar la broncodilatación, sino que lo que buscamos con la adrenalina es la otra función que sí tienen los niños. ¿Cuál es? Reducir la cantidad de mucosidad. Entonces eso hace que el niño despeje sus vías aéreas, pero no por broncodilatación. En cambio, en los adultos, tú tomas salbutamol y se te produce al mismo tiempo la broncodilatación y la reducción de la mucosidad. Entonces es mucho más eficiente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tienen los niños chicos? Una de las cosas que tienen es que tienen menos ramas bronquiales que un adulto. ¿Ya? En los niños son 17 a 20, en los adultos son de 23 a 25. Estamos diciendo entonces que un niño tiene un cuarto menos de la capacidad respiratoria que tiene un adulto. Un cuarto, ustedes dicen, pero no es tanto, un cuarto más, 25%. Pero si usted a un adulto con 25 ramas bronquiales le obstruyen una rama bronquial, el adulto va a perder un 4% de su capacidad respiratoria. Pero si nosotros le quitamos lo mismo a un niño que tiene entre 15, ¿cierto? Le estamos quitando un 10% de su capacidad respiratoria. Eso significa que solo una pequeña obstrucción genera una gran pérdida de la capacidad respiratoria. Y por eso que la enfermedad también se manifiesta como con una sintomatología mucho más grave. ¿Es por eso que la frecuencia cardíaca es más Alta. Sí. Bueno, en teoría, la regla general, nosotros los veterinarios lo utilizamos, pero mientras más chica es la cuestión, más grande es su frecuencia. Así literalmente. ¿Qué animal tiene la frecuencia cardíaca más alta? Una hormiga. Debe tener como 8.000 latidos por minuto, yo creo. ¿No? Mentira, estoy leseando. Pero mientras más chico sea, más frecuencia tiene. Y eso es por eso mismo. Y ahora bien, otra cosa que tienen, no solo no se conforman con no tener ramas bronquiales, sino que además tienen menos sacos alveolares. O sea que cada rama bronquial tiene menos alvéolos que un adulto. Por lo tanto, un daño ya es mucho más grave, porque se pierden, ¿cierto?, alvéolos en gran cantidad. Y recuerden que los alvéolos representaban la superficie de intercambio. Entonces, si nosotros le quitamos alvéolos, le quitamos superficie de intercambio y reducimos la hematosis. Ahora, existe otra cosa que se llama la ventilación colateral. Algo que no se habla en ninguna parte del mundo, pero que es interesante que ustedes conozcan porque están en algunas publicaciones científicas y deben saber. Yo no sé si se lo expliqué en la clase anterior, no me acuerdo, pero se lo voy a explicar ahora. Imagínense que esto es un bronquio, un saco alveolar. ¿Sí? Si yo este saco alveolar lo obstruyo aquí, este saco alveolar va a perder su capacidad de ingresar y sacar aire.
¿cierto? ¿Sí? Estamos bien. Eso significa que el aire que está aquí con el tiempo se va a llenar de CO2 y con el tiempo el oxígeno se va a haber ido toda la sangre y va a bajar drásticamente en este lugar. ¿Cierto? Porque aquí ya no hay oxígeno, porque pasó toda la sangre y el CO2 se fue directo hacia el interior del saco alveolar. Y así nos va a quedar y no se va a poder cambiar. ¿Estamos? Estas obstrucciones son más frecuentes de lo que ustedes creen y se pueden provocar por muchas causas. Una neumonía por aspiración, por ejemplo, por la presencia de mucosidad que obstruye la vía, una descamación de células, la presencia de un cuerpo extraño que obstruye esa zona. O sea, hay varias formas de obstruir esto. En los niños, cuando la obstrucción ocurre dentro de un conducto alveolar, llegando a los bronquiolos, la pérdida es total. Es decir, que todo lo que hay aquí se pierde. ¿Estamos claros? En la medida que los niños crecen, van a ir adquiriendo un sistema de comunicación interalveolar que no existe en los niños recién nacidos. La primera comunicación conecta alvéolos con alvéolos de otros sacos alveolares vecinos. Un poro que está aquí. ¿Sí? Este poro se llama poro de Kohn. Es el primero en nacer. Se adquiere durante los primeros años de la vida de un infante. Estamos hablando de que de aquí a los primeros 2 a 3 años el niño va a desarrollar poros de Kohn en sus alvéolos. ¿Sí? ¿Qué hace el poro de Kohn? Esto lo que hace simplemente es permitirle al aire que si está obstruida la vía, puede tomar un camino alternativo y regresar hacia afuera por el otro saco alveolar y llenar ese también cuando se encuentra obstruido. Los poros de Kohn aparecen entonces en los primeros 2 a 3 años de vida del niño. Luego aparece un segundo tipo de comunicación. Esta es una comunicación que no lo dije, pero es alvéolo-alveolar, porque conecta un alvéolo con un alvéolo. Pero con el tiempo los niños van a desarrollar un segundo tipo de comunicación que va a comunicar un alvéolo con un bronquiolo directamente. ¿Sí? Esta se va a adquirir hasta los primeros 7 años de la vida de un niño y se llaman, ¿cierto?, canales de Lambert. ¿Sí? Los canales de Lambert entonces son comunicación alvéolo-bronquiolar. Y además, ¿cierto?, hasta más o menos la edad de la pubertad se desarrollan unos nuevos canales que comunican un bronquiolo con otro bronquiolo directamente. Esta comunicación, que es bronquiolo-bronquiolar, se llama canal de Martin. ¿Ok? Entonces, esas comunicaciones que son comunicaciones que no existen en los infantes, también permiten a los adultos poder resistir mejor las condiciones de enfermedad respiratoria. Listo. ¿Quieren foto? ¿Ahí? Bueno, allá. ¿Le pongo diapo en blanco mejor? ¿Sabes que esto me quiere hacer caso? Ahí sí. Creo que acaban de aprender algo nuevo. Nunca habían escuchado en su vida. Listo. Ya. Vamos a hablar un poco de la mecánica de la respiración. Para la respiración, la mecánica de la respiración es lo que nosotros conocemos como la ventilación. La ventilación es generada principalmente por la acción de músculos accesorios que participan en el proceso respiratorio. ¿Cuáles? Los intercostales, que son los que se encuentran aquí entre medio de las costillas, por eso se llaman intercostales, ¿cierto? El diafragma y la presencia de la cavidad que hay en el interior de la cavidad torácica, que se llama cavidad pleural. También participan los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico que regulan la actividad de estos músculos. Primero tendrás que desbloquear tu... También digo lo mismo. ¿Cierto? Ahora bien, vamos a conversar un poquitito cómo funciona la respiración. En los seres humanos
La respiración en condiciones fisiológicas, o sea, normales, solo va a ocupar dos músculos, si eres una mujer. Y solo si eres hombre, le vas a agregar un tercero. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿qué músculos participan en la respiración en condiciones fisiológicas tanto en hombres como en mujeres? Los intercostales, ¿cierto? Externos. Los intercostales internos no participan en condiciones fisiológicas. Solo lo hacen cuando el paciente tiene una enfermedad respiratoria grave. Y solo cuando la enfermedad provoca un defecto en la expiración. ¿Estamos? En este caso, lo que ocurre es que los intercostales externos al contraerse se mantiene una línea relativamente estable en el tórax. Pero los internos, cuando se contraen en enfermedad respiratoria, se invaginan, se meten para adentro. Y al meterse para adentro es como que el niño estuviera raquítico cuando expira. Profe, Porque se le marcan las costillas. ahí es cuando usan la... ¿Cómo se llama? Los músculos... Accesorios. Ese se llama esfuerzo expiratorio, también se le conoce como signo de tiraje. ¿Ya? Listo. Los intercostales externos en condiciones fisiológicas. Este curso es fisiología, así que no vamos a limitar a eso. ¿Qué más? El diafragma. Eso si eres mujer. Si eres hombre, le agregas los abdominales. Yo no sé si ustedes, las niñas, que como sea, ustedes seguramente se han ido sentados en una micro, en un colectivo, y les ha tocado, o en un auto, si que son pudientes, nunca han tocado un transporte público, ¿cierto? Seguramente ustedes se han dado cuenta que cuando están sentados al lado de un hombre, es súper notorio que respiran más fuerte. ¿Sí? Y se siente que respiran más fuerte y que se mueven más mientras respiran. ¿Sí? Ya, eso no es porque el hombre sea un exagerado y que no. Es porque la ventilación en los hombres requiere del movimiento de los abdominales, porque al tener una mayor masa muscular, solamente la contracción de estos músculos hace insuficiente la fuerza para provocar la ventilación. Entonces el hombre, para poder respirar, hace un esfuerzo mayor y necesita usar los abdominales que en condiciones fisiológicas las mujeres no ocuparían. Solo los ocupan cuando necesitan o tienen un esfuerzo inspiratorio. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, para los hombres se agregan los abdominales, las mujeres son los intercostales internos y externos. Y vamos a hablar un poco de cómo funciona la ventilación. Entonces, imagínense que esta es la cavidad, ¿ya? Lo que nosotros buscamos es hacer que el aire se mueva. Para que el aire se mueva, se va a mover en función de gradiente. Como estudiamos la primera clase de fisiología, las cosas se mueven de donde hay Más o menos. menos. Y cuando nosotros hablamos de más a menos en el movimiento del aire, nosotros vamos a hablar de donde hay mayor presión, o sea, fuerza que empuja, ¿cierto?, la pared, a donde hay menos presión. ¿Presión de qué estamos hablando? La presión del aire o la atmósfera. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a buscar nosotros en el aparato respiratorio es generar un cambio de la presión aquí para que sea más alta que la atmosférica o más baja que la atmosférica. Si es que me distrae, ese es el problema porque me desconcentro. Ya. Entonces, si es más baja que la atmosférica, si yo tengo menos presión aquí y tengo más presión en el aire, ¿de dónde se mueve el aire hacia dónde? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Entonces, una baja en la presión de la cavidad torácica provoca una entrada de aire hacia los pulmones, ¿cierto? Y si yo tengo aquí más presión que la atmosférica que hay acá, ¿de dónde se mueve el aire? De adentro hacia afuera. O sea, un incremento en la presión de la cavidad torácica provoca salida de aire. Entonces, ¿qué tenemos que tener en inspiración? En inspiración buscamos esto. Por lo tanto, lo que buscamos es un descenso de la presión intratorácica comparada con la atmosférica. ¿Muy claro? ¿Y qué es lo que yo busco en expiración?
un incremento de la presión intratorácica en comparación con la atmosférica, para que el aire se mueva hacia abajo. ¿Estamos? Ya, ahora imagínense que esto es un globo. ¿Ya? El globo tiene un contenido dentro. Yo el contenido no lo puedo tocar. Lo único que puedo tocar es al globo mismo, por fuera. Si yo hago esto con el globo y lo aprieto, ¿qué le pasa a la presión de lo que tiene adentro? Aumenta. Por lo tanto, cuando ocurre la inspiración, ¿qué le pasa a la cavidad torácica? Se achica, ¿sí? Porque eso hace que se apriete el aire y suba la presión. Entonces, en expiración, lo que ocurre es un achicamiento de la cavidad torácica. ¿Estamos? Y en inspiración, lo que yo busco es todo lo opuesto. La abro. Y al abrirla, significa que la presión disminuye. Y al disminuir la presión, el aire entra. ¿Se entendió o no? Entonces, en inspiración agrando mi cavidad torácica y en expiración la achico. Y eso se explica fácilmente. Cuando ustedes respiran, hacen esto. ¿Se entiende o no? Sube su cavidad torácica. Se está haciendo más grande la cavidad torácica. Y cuando expiran, hacen... Y se achican. ¿Ya? Sí, exagerado, pero para mostrárselo desde el punto de vista. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Sí? ¿Me entendieron, cierto? ¿Lo vas a explicar ahora? No. Estamos diciendo que, imagínate, esto es un globo, ¿sí? Con algo adentro. Yo no puedo cambiar el contenido de adentro ni al globo. Lo único que puedo hacer es aplastarlo por fuera o no. Si yo aplasto el globo, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta. Y si la presión aumenta, ¿el aire sale o entra? Sale. Por lo tanto, aplastar el globo, o sea, achicar la cavidad torácica, provoca salida de aire en expiración. Y cuando yo quiero que la presión sea menor, agrando el globo, ¿cierto? Por fuera, le doy espacio. Y eso hace que baje la presión y por lo tanto entre el aire en expiración. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar entonces cómo ocurre esto. Borramos el mono. Está en la siguiente día por lo que voy a explicar ahora, pero ¿puedo borrar, cierto? Entonces, recordando ese concepto, vamos a estudiar ahora cómo es la contracción. Cuando los intercostales se contraen, contracción de aquí, se provoca unión y subida de las costillas. Entonces eso provoca que esto haga esto. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando se contrae. ¿Cómo? No, es la cavidad torácica. ¿Sí? Está subiendo. Si se contraen los intercostales, ¿cierto? Esto hace que se suban las costillas. ¿Sí? Ya, perfecto. El diafragma, cuando está relajado, se encuentra así, doblado. Está doblado cuando está relajado. ¿Estamos? Y cuando se contrae, se endereza. ¿Se entendió? ¿Sí? Se endereza. Cuando se endereza, ¿la cavidad torácica es más grande o es más chica? Pero mira, pues, pasamos de aquí a acá. ¿Esto se te hace más chico o se te hace más grande? Más grande. Entonces, la contracción del diafragma agranda la cavidad torácica. Entonces, tanto la contracción de los intercostales como la contracción del diafragma provocan un aumento del tamaño de la cavidad torácica. Y cuando aumenta la cavidad torácica, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. ¿Y qué pasa con el aire entonces? Entra. O sea que la contracción de ambos músculos ocurre en la inspiración. Por eso que la inspiración de los seres humanos es activa. Porque requiere de la contracción de ambos músculos. ¿Estamos? Cuando se relaja el diafragma, sube. ¿Qué le pasa al tamaño de la cavidad torácica? Se achica, ¿cierto? Si los intercostales se relajan, las costillas se caen. Y si se caen, ¿qué le pasa al tamaño de la cavidad torácica? Se achica.
¿Y qué le pasa a la presión si todo se achicó? ¿Y qué pasa con el aire? Sale. Perfecto. La expiración en los seres humanos es completamente pasiva. ¿Sí? No necesita de contracciones. Creo que entendimos perfecto el ciclo respiratorio, ¿no? Ya, voy a borrar entonces porque esto está escrito en la siguiente diapo para que lo vean igual con más claridad para ustedes. Entonces, aquí está. Ahí está entonces lo que pasa cuando se relaja y se va, aquí está relajado, pues se va contrayendo, ya está relajado, bla, bla, el aire ingresa, el aire sale, la expansión. ¿Vamos? Ya. Vamos a hablar de ahora los centros respiratorios. Los centros respiratorios, o sea, todo este fenómeno de contracción y relajación está comandado por 3 núcleos que se ubican en el tronco encefálico. El primer núcleo se llama el centro inspiratorio. Adivinen en qué participa. En la inspiración. Por algo se llama centro inspiratorio. Y tenemos otros dos, el centro neumotáxico y el centro amnéustico. Al centro amnéustico también se le llamaba antes como centro expiratorio, ¿ya? Pero ambos centros son solo expiratorios en su mayoría. Si son expiratorios, significa que su actividad no hace nada a menos que se requiera de una expiración forzada. ¿Estamos claros? En condiciones fisiológicas ambos núcleos están ahí, pero no cumplen funciones importantes porque la persona no necesita de generar una señal eléctrica que viaje por las neuronas, que contraiga los músculos, porque no hay contracción de músculos durante la fase de expiración. ¿Estamos? Solamente en la fase de inspiración. Entonces, el más importante en fisiología es el centro inspiratorio. El centro inspiratorio es capaz de controlar la frecuencia respiratoria. ¿Y cómo la va a controlar? A través de 2 señales que le van a llegar a ese centro provenientes de 2 receptores periféricos. Uno se llama quimiorreceptor central, que detecta los niveles de CO2 en la sangre en el tronco encefálico, y el otro es el quimiorreceptor periférico, que se ubica en el cuerpo carotídeo, ¿cierto? A la salida de la aorta, y es capaz de detectar el oxígeno en sangre y el pH de la sangre. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es que cuando una persona, ¿cierto?, se subía en altura, me lo preguntó de hecho su compañera, le iba a hablar hoy día, pero está muy bien, sube en altura, una de las cosas que le pasaba es que terminaba con una acidosis, ¿sí? Esta acidosis se debía a que la persona cambiaba el metabolismo por falta de oxígeno a un metabolismo anaeróbico, como seguramente le debe estar pasando a la profe Claudia en glucólisis anaeróbica, ¿cierto? Resultado de eso, ácido láctico. Y el ácido láctico se va a la sangre y el pH se vuelve ácido. Es lo mismo, el descenso del pH se entiende como lo mismo que se hubiese acumulado el CO2 en la sangre y se hubiese transformado en ácido carbónico. Este quimiorreceptor es incapaz de discriminar si esta disminución del pH se debe al CO2 o se debe al ácido láctico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué señal manda? Dice, él piensa, hay demasiado CO2 porque hay acidez en la sangre. ¿Qué hago? Pum, 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 más inspiraciones. Y la persona empieza a hiperventilar. ¿Se entiende o no? Clásico de los que suben a la altura. Y al hiperventilar tenemos ya un problema en la respiración, que afecta más al oxígeno que al CO2, porque el oxígeno, recuerden, tiene un peor coeficiente de difusión. ¿Estamos con esto? Sí. Ya. Entonces, si disminuye el oxígeno en la sangre y disminuye el pH, aumenta la frecuencia respiratoria. Si aumenta el CO2 en la sangre, aumenta la frecuencia respiratoria. Esos son los mecanismos compensatorios de esto. Segundo mecanismo, lo conversamos en fisio, ¿se acuerdan? O sea, en histo, en la clase anterior. En el bronquio existe, ¿cierto?, unos receptores, células neuroendocrinas que eran capaces de sensar la cantidad de aire en los bronquios, ¿se acuerdan? Y yo le hice un ejercicio que le hizo inspirar profundamente y le dije, sigan inspirando más. No podían porque el estiramiento bronquial es medido por esas células y a través del nervio vago la información llega hasta el centro inspiratorio y lo inhibe. Entonces me bloquea la capacidad de poder inspirar. Como resultado de eso, lo único que puedo hacer es una aspiración. Si ustedes siguen hinchando el pulmón va a explotar. Y si explota, primero se van a fusionar los sacos alveolares y se genera una condición que se llama enfisema. Y si no es poco eso,
La ruptura puede incluso llevar a la ruptura pulmonar y generar un neumotórax interno, ¿ya? Que es una condición que ya es bastante más grave. ¿Estamos? Listo. Normalmente la información de los nervios, ¿cierto?, que lleva a la contracción del diafragma es el nervio frénico. Y el nervio que contrae los intercostales es el nervio intercostal. Ahora, en condiciones patológicas también puede inducir la contracción del intercostal interno y también se puede generar la participación de los abdominales si se trata de una mujer que está con dificultad respiratoria. Ahí está el nombre del reflejo que le dije que estaba en la clase de fisiología, por si acaso lo quería anotar. El reflejo del estiramiento. Ya, vamos a hablar ahora de la... Esto es entretenido porque es difícil de explicarlo, pero me encanta porque tiene... Bueno, los pulmones son un tejido súper especial porque tienen hartas propiedades mecánicas. La primera es distensibilidad. ¿Qué significa que algo sea distensible? Que es estirable. No como un elástico, sino que solo se puede estirar, nada más. Los pulmones son elásticos, se pueden extender, ¿cierto? Y se pueden contraer achicándose. Ahora, sí son elásticos. Eso significa que cuando yo los estiro mucho, regresan de golpe, con una fuerza intensa. Esa fuerza empuja el aire al regresar hacia el exterior. Por eso es que aun cuando yo hago una expiración pasiva, como el pulmón regresa así, el aire es empujado hacia afuera por su exceso de presión, ¿ya? Tercero, es viscoso. ¿Qué significa que el pulmón sea viscoso? Que el aire, cuando está en un conducto, en un tubo, se comporta igual que un líquido, ¿ya? Se dice que el aire funciona como un fluido cuando se encuentra en un tubo. Por lo tanto, es como si fuera un líquido, el agua pasando por el interior de las vías respiratorias. En ese interior van a haber cierto grado de partículas, como por ejemplo mucosidad y otras cosas, que pueden alterar la viscosidad del paso del aire. Mientras más viscoso sea el líquido, más mucosidad tenga, más difícil va a ser que circule dentro de los pulmones. ¿Me divido? La tensión superficial, ya no la voy a explicar porque esto lo explicamos, ¿cierto? Impedía que los pulmones pudieran colapsarse y generar atelectasia en las personas. La otra propiedad es la permeabilidad. La permeabilidad no se habla de que el pulmón pueda ser atravesado o no, te habla de cuán fácil es pasar por el tubo. Si cuesta pasar por el hoyito, es poco permeable. Si es fácil pasar por el hoyito del pulmón, es más permeable, ¿sí? Ahora bien, lo último que nos queda es la histeresis. Esta sí que es interesante, porque es difícil de explicar la histeresis. Histeresis se define como una propiedad en donde al aplicar una fuerza y retirarla, la fuerza persiste por más tiempo. Yo no sé si ustedes han visto que existen unos monitos que se usan para la gente que tiene ansiedad, ¿sí? Que son como blanditos, que uno los puede apretar. Hay unos que son particulares, porque imagínense, yo soy el mono, ¿cierto? Y ustedes me aplastan, ¿sí? Si yo fuera un mono con cero histeresis y solo es elástico y es distensible, haría esto, ¿cierto? El monito que estoy hablando yo hace esto. Y listo. ¿Se entendió? O sea, regresa por partes. ¿Por qué pasa eso? Porque la fuerza persiste en algunos lugares aun cuando la hayan quitado. Y eso hace que no pueda regresar todo de golpe. El pulmón es exactamente igual. ¿Ustedes creían que los pulmones hacían esto? No, mijo. Hacen esto. Y se cierra. Sí, para que más o menos se le imagine. ¿Cómo se llamaría la patología si es que se adaptara y se quedara solamente ahí? Cuando pierden la capacidad de hacer esto, se pierde al mismo tiempo la distensibilidad y la elasticidad. Y la patología que lo hace es la fibrosis pulmonar. Siempre. Ya. Parámetros respiratorios. Parámetros respiratorios de las personas. Primero, ustedes saben que la respiración, esto va a depender del libro que lean, de la última cosa que mandó el MinSal, así que no me pesquen con estos números porque esto va a depender de lo que la enfermera se le haya ocurrido en el momento de decírselo para sus pruebas del futuro.
Pues saben que hay una respiración que es más lenta en los adultos y más rápida en los bebés. Eso es lo único que me interesa que sepan. Además saben que la saturación del oxígeno se refiere a la cantidad de hemoglobina unida a oxígeno en la sangre arterial. ¿Ya? Solo en la sangre arterial. Entonces, normalmente uno espera que las arterias, como todavía no ha habido intercambio, vayan cargadas de oxígeno. Por eso que se espera que esté entre un 95 y un 100% de los pacientes. De ahí hacia abajo ya comienza el paciente a tener ciertas dificultades y hay que ponerle algún tipo de ayuda a la ventilación. Puede ser una atmósfera de oxígeno, ¿cierto? O cualquier cosa por el estilo. Presión parcial es algo que no se mide normalmente, pero ustedes tienen que saber que la presión parcial del oxígeno es una presión que va entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Para lo único que es relevante es para poder compararla con el medio exterior y cuando uno tiene el conocimiento de la presión parcial del oxígeno. ¿Para quién sería eso importante? Para algún astronauta que quiere ir a otro planeta y respirar en otro planeta que tenga oxígeno. Ustedes, como no va a ser el caso, entonces, porque ninguno de nosotros va a salir de este planeta, esto es cero relevante para nosotros. Ya los valores nunca se los voy a preguntar, no me interesa. Ese sí, pero esto no. Pues está ese con color, esto no. ¿Ya? Y lo último es esto, el volumen respiratorio. Este sí que es importante y vamos a conversar de él. ¿Qué se refiere al volumen respiratorio? A la cantidad del aire que hay en esta sala que yo muevo en un ciclo de inspiración y expiración en reposo. En este momento, ninguno de ustedes lo está haciendo en reposo. Porque yo al decirles que estamos hablando de inspiración y expiración, comenzaron a controlar su respiración de forma, ¿cierto?, voluntaria. Y dejaron de hacer la condición fisiológica. ¿Estamos claros? Entonces, para poder medirle la frecuencia respiratoria a un paciente, lo tienes que pillar babeando. Exactamente, ¿cierto? De ahí le miden la frecuencia. Si le va a decir, oh, te estoy midiendo la frecuencia, la persona va a empezar. Así que no le tienen que decir absolutamente nada. Listo. Y ahora vamos a hablar de esto. Voy a borrar esta diapo porque prefiero dejársela yo. Casi se me cae el teléfono. Y decía que las respiraciones son de 8 a 16. Creo que nos guiamos por lo que dice usted o por la regla normal. ¿Quién nos va a preguntar por la respiración? ¿La frecuencia? No, por eso les dije. Es que la frecuencia va a depender de lo que diga el libro. Puede ser que lo que te dijeron ahora en la regla normal, el próximo año sea diferente. Así que... La actualización. Sí, así que no te Pero preocupes. el que tiene con azul la parte de la saturación, ¿no? Del 95%. Me molesta en azul de 8. Ve pues. En una fase de inspiración normal, una persona inspira aire, o sea que el aire sube en sus pulmones y después baja la inspiración. Esto se hace así. Sube y baja. 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 Ahí termina. Imaginémonos que todo ese registro fue 1 minuto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria de este paciente? Normal. ¿Por cuánto? De 12 a 20. De 12 a 20. ¿Normal? ¿Frecuencia? Ujú. 9. 18. Si todo esto lo hizo en 1 minuto, hizo esto. 9. 9 respiraciones. A ver. 9 respiraciones por minuto. O sea que este paciente tiene 9 respiraciones por minuto. ¿Se entendió? Esto que está aquí es la inspiración. Y esa es la inhalación. ¿Y esto qué es? La expiración. La expiración. ¿Podemos seguir el ritmo de este paciente? Sí, podría ser así. Estoy sincronizándome con la música. ¿Se entiende? ¿Qué? Eso es lo que está haciendo. Eso que está aquí es el volumen de aire que mueve una persona en reposo. En el ser humano este valor va entre 600 a 800 ml. En cada ciclo, esto es 600 a 800 ml. ¿Sí? Eso es lo que mueve un ser humano cada vez que respira. ¿Estamos? Este volumen se le llama volumen corriente o volumen tidal. De hecho, no van a retirar lo mismo.
un lápiz en la clase. Un paso. Y lo peor de todo es que la chontaría. Ya, volumen corriente, entendimos que era volumen corriente y volumen tidal, ¿cierto? No es muy difícil. Ya, pero eso no es lo máximo que ustedes pueden respirar, ¿o no? Ustedes pueden hacer que esta inspiración sea mucho más que esto, ¿no? Podemos hacer esto. Al máximo. ¿Cierto? Si hago eso, ocupo esto. ¿Sí? Este extra que puedo inspirar más arriba que el volumen corriente o el volumen tidal, para nosotros se va a llamar volumen de reserva inspiratorio. O sea que es la capacidad que tengo reservada para inspirar aún más cuando necesite. ¿Estamos? Ahora, obviamente, si se dejé de respirar, esto va a bajar de nuevo hasta aquí. Pero así como yo pude inspirar más, también puedo expirar más, ¿cierto? Y podría hacer esto. ¿Sí? Fíjense que yo puedo inspirar mucho, pero cuando ya estoy en normal, expirar mucho sin inspirar antes es difícil. Y yo no puedo más. ¿Se dieron cuenta? Es menos aire que el que inspiro, mucho menos. Este volumen se llama volumen de reserva expiratorio. ¿Por qué es menor el volumen de reserva expiratorio? Porque ya mis vías aéreas no pueden perder más aire, porque hay algo que no puede evitarse, que es, ¿cierto? No podemos evitar que la vía aérea tenga aire, porque si le quitamos aire se colapsa. ¿Se acuerdan? Yo dije que había un espacio muerto ahí, que no podía utilizarse. Ese espacio muerto está acá abajo. Y este se llama volumen residual o espacio muerto anatómico. ¿Estamos bien? Ya. Entendimos todos los volúmenes del pulmón. Ahora vamos a entender las capacidades de aire que tiene el pulmón. No, dígame. ¿Por qué 19? Eso fue lo único que no entendí. En un minuto hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A 10. 10. Eran 10. Ay, que por eso yo los Ya no conté. importa. Yo no los conté. Simplemente les dije cuántas eran. Ya, para que son 10. Ya, pero entendí. Ya, no. Oh Dios. Ya. ¿Estamos bien con esto? Hablemos de la capacidad vital. ¿Cuál es la máxima capacidad que tiene el pulmón en vida para poder mover el aire realmente? La capacidad vital se define como la cantidad de aire inspirado, o sea, el volumen corriente, más lo que puede mover en condiciones normales de vida. O sea, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. ¿Sí? Capacidad vital. ¿Estamos? Listo. ¿Creyeron que se iban a salvar de las matemáticas? No. Segundo, capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria habla de la cantidad de aire que se puede inspirar en condiciones normales de vida. Sería el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Capacidad expiratoria de una persona. Adivinen qué es. Volumen corriente más el volumen de reserva Expiratorio. Perfecto. Volumen corriente más volumen reserva. Ahora me queda una capacidad. ¿Cuál es la máxima capacidad de aire que puede tener un pulmón? Capacidad pulmonar total. Es igual a la capacidad vital, o sea, todo eso, más el volumen residual. Listo. Si creyeron que esto era complejo, cálmense, que todavía no hemos terminado. Ya sacaron una fotito porque eso lo mismo que está en el PPT. Lo que está en el PPT ahora, ya, lo que voy a hablar ahora, ya no está. Así que les pido por favor que comiencen a dibujar. Porque esto es crucial para entender fisiopatología de la ventilación en el futuro, ¿ya? Así que vamos a hablar de la siguiente. Antes de que decía, ¿me podría decir lo que la elevación verde es B, respiración e inspiración? No, Respiración inspirada. ¿Dónde?
El verde, el verde. Reserva. Volumen de reserva inspiratoria. Ya. Listo. Estamos entendiendo esto. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Y les prometo que terminamos esta parte y lo suelto un ratito, ¿ya? Solamente quiero dejar, no cortar la materia respiratoria para que vayan a recreo. Porque ahora vamos a empezar con otra unidad, que creo que es reproducción o endocrina. Una de las dos cosas. La prueba para la fecha hasta la prueba. Me dio falta. Quiero pasar lo que más pueda. No dudo que vaya a pasar más, pero no voy a empezar a pasar todo, pero algunas cosas se las puedo pasar por el semestre. ¿No? ¿Cuándo es la prueba? No sé, pues. Yo les dije, no sé, quiero pasar lo que más. Ya, pero la próxima semana. La próxima semana Ah, ya. sería la subsiguiente, yo creo. Lo más pronto. Ya. Miren esto. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria de ese paciente? 7 respiraciones por minuto. Ya. Los pacientes pueden aumentar o reducir su capacidad ventilatoria, o sea, la capacidad de entrar aire dentro de sus pulmones. ¿Cómo podríamos reducir, o sea, aumentar, perdón, la cantidad de aire que le entra? ¿Aumentando qué cosa? Podemos hacer esto, miren. Oye, se está muriendo el lápiz. ¿Cuál es la frecuencia que tiene este paciente? 14. ¿Eso fue un aumento de qué cosa? Si antes tenían 7, aquí eran 7 y aquí eran 14. Aumentó la frecuencia. ¿Sí? Cuando aumenta la frecuencia, se le llama taquipnea. ¿Estamos? Un paciente taquipneico, entonces, ¿qué hizo? Aumentó su frecuencia, pero cambió la cantidad de... ¿Ah? ¿Repetí? Yo estaba diciendo que en este caso el paciente lo que cambió de la línea negra, que era lo normal, a la línea rosada, que apenas se ve, cambió su frecuencia, solamente las veces que respiró. ¿Estamos? Y aquí respiró 7 veces, aquí respiró 14 veces. Aumentó la frecuencia. El aumento de la frecuencia se le llama taquipnea. ¿Ya? Y esta es una forma de incrementar la cantidad de aire que llega a mis pulmones y lo mismo la cantidad de oxígeno que tengo en la sangre. ¿Estamos? Ahora bien, esto fue un aumento de la frecuencia, pero la cantidad de aire estuvo completamente normal. ¿Estamos claros? No cambió la cantidad de aire. Los pacientes podrían aumentar su oxígeno en la sangre haciendo esto también. Ya, imagínense que eso sigue por allá. ¿Qué pasó allá? ¿Aumentó la frecuencia, sí o no? Sí. ¿Aumentó la frecuencia en comparación con el negro? No, solamente. No, es la misma frecuencia. Lo único que cambió es la cantidad de aire inspirado. Esto es un aumento de la amplitud respiratoria, o sea, la cantidad de aire que entra, con una igual frecuencia. Cuando yo tengo eso, a eso se le llama hiperpnea. Profe, pero ahí donde dice que tiene taquipnea, en realidad no tiene taquipnea porque está dentro de los parámetros, pero esto es un ejemplo. En comparación con los 7 que tenía antes. Ya. Es que no pienso dibujar 500.000 líneas hasta que llegue No, hasta pero el final era, de la no pizarra. era necesario poner el número porque me confundo. Ya Era no poner sé el el número número. porque lo contamos, ya listo. Sé Ponga feliz. 12 y 22. Sé feliz, listo, ya. Póngale 12 y 22, no sé. Taquipnea, entendimos que es una taquipnea y entendimos que es una hiperapnea. Sí. ¿Sí? Ya, los pacientes cuando combinan la taquipnea con la hiperapnea hacen una cosa que se llama hiperventilación. Entonces, cuando ustedes hiperventilan no solo hacen esto, sino que hacen esto. ¿Se entiende? Ya. Nos vamos al otro lado. ¿Qué pasa acá?
¿Cuánto respiro? ¿Cuántas veces respiró este paciente? Una sola. En una sola vez. Cuando el normal respiraba 2 a 3 veces, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo que disminuyó, ¿qué fue? La disminución de la frecuencia, pero la amplitud es completamente igual. Por lo tanto, esto es una bradipnea. Ojo, yo quiero que ustedes piensen esto, porque esto va a ser más difícil de lo que ustedes creen. Hasta aquí tenemos bradipnea, ¿sí? El paciente está respirando muy lento, haz esto. ¿Sí? Ahora miren esto. ¿Qué bajó ahí? Las dos. La cantidad. Solamente la cantidad disminuyó, pero la frecuencia se mantuvo normal. Esto se llama hipopnea. Y esta es la más difícil de identificar, porque el paciente hace esto. ¿Qué está haciendo, no? ¿Está vivo? Respire. No se ve la L más en la impresora. Exactamente. ¿Cómo le mide la frecuencia cardíaca a un paciente? O sea, la frecuencia respiratoria a un paciente así. Con la máquina. Con la mano. Con la mano sí. Sí, con el dedo. Pero me refiero a que a simple vista y mirándolo va a ser prácticamente No, porque tiene muy una difícil. Su amplitud de aire es tan poca que es difícil verlo. Cuando los pacientes combinan la bradipnea con la hipopnea, hace hipoventilación. ¿Vale? Y ahora hay unas cosas súper interesantes. Ustedes me van a decir qué tengo. Yo estoy enfermo, ¿ya? Me voy a enfermar, me voy a poner un opioide en dosis crónica. Vino una enfermera de otra universidad y me puso demasiado opioide, ¿cierto? Y yo empecé a respirar así. Espérense. Giraba los ojos. Porque me está ahogando. Ay, dejó de respirar. ¿Tiene disnea? Sí, tiene disnea. ¿Cómo fue mi respiración? Ausencia de... Así, miren. Y luego disminuyó. Tiene dificultad para respirar. Mira ahí. Sí, una disnea. Toma. Pero está combinada con otras cosas. Está- Eso es una gradual hipernea, una gradual hipopnea, apnea. Gradual hipernea, gradual hipopnea, apnea. Aquí lo que está pasando es que el paciente está subiendo su amplitud, o sea, es una gradual hiperapnea, está subiendo gradualmente el volumen de aire que mueve, de aquí llega al máximo y luego baja, gradual hipopnea. Y después tiene un episodio de apnea. Esto se le llama ventilación periódica, o sea, ventilación periódica, no, patrón ventilatorio de Cheyne-Stokes. Y es un patrón de ventilación patológico, que lo tienen algunos pacientes. Cuando tengamos patología del sistema, yo les voy a mostrar un video de respiraciones de algún paciente y les voy a decir qué tiene ese paciente. Y ustedes van a tener que ver la respiración y solo viéndola me deberían decir cuál es la causa de su enfermedad. ¿Sí? ¿Puedes decir de nuevo el nombre? ¿Cómo es que se llama? Patrón de ventilación de Cheyne se escribe así. Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes. ¿La polimnea cuándo? ¿Ah? ¿La polimnea cuándo? Eso que tiene una múltiples respiraciones, nada más. ¿Ah?
No te escucho. Break, break. Ah, sí, break, sí. ¿De cuánto? Yo creo que me fui al chancho, ¿cierto? Hagamos un break hasta las 4, ¿te parece? En tu mente no sirve. Pero lo tenés que hacer.